antes y después. Se dice mucho respecto a los cambios que provocará esta pandemia en las políticas que tomarán los gobiernos en adelante, en la manera de manejar la economía y en nuestra manera de vivir a diario. Poco a poco la gente toma conciencia y comienza a cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social, higiene y desinfección. Por otro lado, se piensa que incluso al levantarse la cuarentena, muchas personas decidirán no acudir a lugares concurridos como restaurantes, teatros y cines por temor a contagiarse. En fin, las autoridades y especialistas comentan que habrá un antes y un después de esta pandemia. Y es que este hecho marcará la historia, porque es la primera gran pandemia en la era contemporánea. Durante la historia de la humanidad se han suscitado hechos que marcaron hitos en la vida, logrando grandes cambios. Estos hechos pueden ser positivos como la caída del muro de Berlín o la llegada a la luna, el descubrimiento de la electricidad en 1752 o el descubrimiento de América en 1492. O pueden haber sido hechos nefastos como las crisis económicas del 2001 y 2008, el holocausto judío y las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial en 1945, o la enfermedad más mortífera que sufrió la humanidad en el siglo XIV, la peste negra, donde se estima que murieron 200 millones de personas. Todos los acontecimientos que se consideran importantes de alguna manera marcaron la historia. Y cuanto más importante fue el hecho, más marcado quedó en la memoria y más registros se encuentran del mismo. De esta manera llegamos al más grandioso hecho que presenció la humanidad, un suceso tan grande y admirable que dividió literalmente la historia del hombre en dos. Y este hecho es el nacimiento de Cristo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un acontecimiento tan formidable en el cual el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos hay, tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. Juan 1, 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nada volvió a ser igual desde su venida. Desde ese entonces, toda la historia de la humanidad se describe con referencia a este hecho. Cuando algún historiador quiere ubicar cualquier acontecimiento en el tiempo, pone un número de años antes o después de Cristo. Es el punto de partida de todo lo que conocemos. Cada día en el calendario está referenciado a este acontecimiento, y es increíble lo poco que se reflexiona sobre su trascendencia. De igual forma, como sucede con la historia de toda la humanidad, hay hechos que pasan en nuestras vidas que marcan hitos. Cuando nos recibimos de la secundaria, o más importante, cuando obtenemos un grado universitario. Hechos importantísimos cuando elegimos a nuestra pareja para toda la vida y nos casamos, o cuando nacen nuestros hijos. También hay acontecimientos tristes que nos afectan, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal, cuando perdemos a un ser querido y nuestra vida tiene un antes y un después. Del mismo modo que Jesús marcó y dividió la historia del mundo en dos, Él tiene el poder y la predisposición de cambiar tu vida para siempre de manera literal, de darte un antes y un después de Cristo. Un antes donde nosotros, debido a nuestro pecado, somos enemigos de Dios y estamos alejados de Él. Y un después, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados y Cristo nos reconcilia con el Padre, nos transforma y da vida eterna. 2 Corintios 5, 16 al 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él transforma nuestra visión sobre las personas. ¿Cómo conocemos a alguien según la carne? Bueno, según la carne yo puedo ver personas de diferentes razas y diversas nacionalidades. Puedo ver gente con dinero y gente pobre. Si veo un poco más cerca, veo vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Por otro lado, desde un punto de vista de ocupación, puedo ver artesanos, obreros, emprendedores, empresarios, doctores, abogados, ingenieros y mucho más. Puedo admirar a algunos más que a otros. Pero ya no debemos ver a nadie según la carne. Si debemos ver a todos como personas, con Cristo o sin Cristo. Pensando así, no podemos quedar indiferentes. El Señor no solo transforma nuestra manera de ver a las personas, sino nos transforma completamente, haciendo en cada uno una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, en esta nueva criatura puedo aún ver en mi vida errores que cometía antes de Cristo y los sigo cometiendo. Reacciones y actitudes que no edifican, sino que destruyen. Puedo excusarme diciendo que es mi carácter. Sin embargo, el Señor quiere renovarme por completo y debo dejar todo lo viejo que aún queda en mí, como egoísmo, envidia, mentira, ira, entre otros. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dejemos hoy una vestidura del viejo hombre que nos frena, ya sea mentira o maledicencia, egoísmo o rencor. Elige tú el vestido que necesitas dejar hoy y déjalo a los pies del Señor. Ahora, con nuestra condición nueva y transformada, el Señor nos da un trabajo a todos los creyentes. Es el ministerio común que tenemos en la iglesia. 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí toma importancia el cambio de visión hacia las personas, pues si vemos una persona enemistada con Dios a causa del pecado, es nuestra responsabilidad comunicarle que Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Ocupémonos de despojarnos del viejo hombre y trabajemos en el ministerio de la reconciliación.